Buenos días, vamos a hablar hoy del fenómeno de Adenón en cirugía de esclerosis idiopática del adolescente como una complicación reciente en base a los niveles de fusión selectiva. Como objetivo dentro de esta presentación, lo principal es entender qué es la fusión selectiva en esclerosis idiopática del adolescente, comprender también por qué se ha generado el fenómeno de Adenón en estos últimos años y proponer un pensamiento crítico para poder realizar cirugía de escoliosis sin tener esta complicación. Los contenidos principales como concepto de esta presentación es entender, ¿cierto?, la esclerosis idiopática del adolescente como clasificación propia, entender también la función selectiva, a qué se refiere, cuáles son los objetivos, entender el fenómeno de Adenón como complicación, principalmente el fenómeno de Adenón distal a la fusión selectiva, y considerar la importancia de la última vértebra instrumentada o lowest instrumented vertebra. Hace unos años se ha propuesto estrategias de selección y fusión selectiva para el manejo de la cirugía de escoliosis, con ciertos objetivos, principalmente las cirugías de escoliosis en la clasificación del Encke 1, 2, 3 y 4 corresponden a curvas torácicas que se acompañan de curvas lumbares que pueden ser estructurales o compensatorias. Dentro de estas, con el modificador lumbar A, poseen ciertas curvas compensatorias que no atraviesan la línea media, como muestra la figura, donde se clasifica una Encke 1A. Por lo tanto, la selección de la última vértebra instrumentada ha sido muy controversial, como muestra en la figura. La definición propiamente tal del Adenón es un aumento del ángulo de Cobb por lo menos de 5 grados bajo la última vértebra instrumentada. Además, se puede considerar como un cambio de la angulación del disco mayor a 5 grados o una desviación más de 5 milímetros de la línea sacromedia. ¿Cuál es el problema? Que con estos resultados, al plazo de 2 años, se ha descrito en algunos autores riesgos de malos resultados clínicos y cirugía de revisión hasta por lo menos en un 50% de los casos. Ante todo, distintos autores han propuesto distintas formas de manejo para los distintos tipos de escoliosis y por lo tanto, en este caso, hemos decidido congregar y unificar los criterios para poder tener una propuesta de manejo en la escoliosis hepática del adolescente, considerando, como pueden ver, si efectivamente es una escoliosis hepática del adolescente, luego la madurez esquelética, y si tiene madurez esquelética, entrar a clasificar dependiendo de los patrones de curva del 1 al 5. El problema es, en cuanto al hombro izquierdo elevado, en las Encke 1 y 2 es importante considerarlo, porque si tiene el hombro izquierdo elevado se debe llegar hasta T2 para poder prevenir el Adenón. Considerando ya las Encke 1, que son las principales, la gran mayoría de estos casos, se debe clasificar según un modificador lumbar en A, B y C, y si es A, dependiendo del tilt de L4 primero, si es neutro, si está a derecha o a izquierda, y luego, si es neutro, podemos definir también el tilde L3. Según todos estos patrones se pueden definir el último nivel instrumentado o la lowest instrumented vertebra en la ending vértebra menos 1 o la última vértebra dentro de la curva menos 1, la ending vértebra o neutral vértebra, que habitualmente es el mismo nivel, o también la stable vértebra o SB, como muestra la figura, que a veces corresponde y se correlaciona con la ending vértebra más 1. Hay criterios transversales para la Encke 1A, que habitualmente usa Q1, que es considerar la primera vértebra que se aleja más de 10 milímetros y que no se aleje más de 21 a 26 milímetros de la línea sacromedia. Con ese criterio es suficiente para poder prevenir Adenón según Wan. Pocos estudios han habido al respecto para poder establecer criterios de fusión selectiva evitando el Adenón en los Encke 4 y 5. Sin embargo, la Encke 5 se propone que ojalá la low instrumented vértebra no supere los 28 milímetros del alejamiento de la línea sacromedia o no tenga un tilt mayor a 25 grados. De todas maneras, siempre considerar que a pesar de todos estos criterios pueden variar, siempre se deben analizar los criterios en general y escoger la lowest instrumented vertebra que involucra más niveles de la curva. Considerando esta propuesta, según este caso clínico, ¿cuál es su planificación de los niveles operatorios en este caso
considerando una función selectiva evitando la DINON. Este es un caso de 14 años, mujer, con una Lenke 1A, donde la vértebra estable, la L1, T12 y la endovértebra están establecidos en la imagen. Como conclusión, tenemos que los tipos de curvas y las clasificaciones que se han propuesto sirven para guiar y escoger cuáles son las curvas, pero los criterios exactos no son tan sencillos. La etiología es multifactorial, depende de los niveles del hombro, depende también de la estética del paciente, depende de la madurez esquelética del paciente. Faltan trabajos randomizados, prospectivos, que puedan estudiar bien este fenómeno a largo plazo y que puedan formular propuestas y unificar medidas preventivas, como lo hemos intentado en este momento. Sería ideal tener un seguimiento a largo plazo, como lo muestra en el último punto, donde sí existe que en el caso de las curvas lumbares permanecen estables tras fusiones torácicas selectivas. Y por lo menos se ha demostrado que la Lenke 1 y 2 se afecta el perfil sagital, pero no el balance sagital y espinopélvico. Muchas gracias.